sepan ustedes, tengan todos un excelente jueves, el jueves 21 de diciembre de 2017, preparados para llevarles una entrega muy especial, con un invitado muy especial, para hablar de una temática, bueno, ¿qué hacer en estos tiempos de crisis económica tan aguda? Nos acompaña en este mediodía el economista Aldo Contreras. Él es economista, por supuesto, y también profesor de la Universidad Católica del Táchira y un ferviente y apasionado del tema económico. Aldo, bienvenido una vez más a Un Mundo de Economía. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Gracias, Darcy, cómo no, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, la temática, como ya lo escuchaste, es qué hacer en la crisis económica actual que tenemos, que estamos viviendo, padeciendo y sufriendo, pero de una manera bastante extrema, vamos a decirlo así. Aldo, yo quiero empezar este diálogo contigo con algo que me inquieta sobremanera, ¿no? Y es admirable la capacidad, y no quiero que esto suene mal, esto que voy a decir, de poder seguir construyendo análisis y pensamientos inteligentes, sobre todo de una realidad ficticia tal como es la realidad venezolana, la realidad económica venezolana. Pareciera ser que pudiera ser un desperdicio de talento explicar la no economía venezolana. Algo así como poder generar pensamiento crítico, reflexivo, con mucho análisis a una telenovela. Esto no es ninguna exageración. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué crees tú al respecto? Bien, bueno, es primera vez en la historia que Venezuela entra en una crisis tan aguda. No estamos claramente preparados para ello porque ni nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos, y no hay información en la bibliografía venezolana para hablar de la crisis económica como se vive hoy. Nunca Venezuela había entrado en ciclo de hiperinflación, en ciclo de estanflación, en un control de cambio tan agudizado que se ha permanecido desde febrero del año 2003. Ya vamos a cumplir 14 años de control de cambio en febrero de 2018, y esto sin duda ha agudizado un mal o ha agudizado una crisis económica que se ha podido solventar, que se ha podido solucionar, pero que es el modelo económico, que es el modelo económico comunista, que es el modelo económico marxista, el cual parte de los principios de empobrecer al agente económico para después de algún modo poderlo manipular, y hemos dicho que manipularlo a través del estómago, ¿no? Porque cuando una persona pasa hambre, cuando un ciudadano pasa hambre y de algún modo se le regala, se le obsequia una caja de comida que parece estar barata porque los precios del mercado, que son los precios reales, son distintos a ellos, entonces ese agente económico se hace agradecido con quien te está dando esta dádiva o este regalo, ¿no? Entonces precisamente el gobierno nacional, a través de una política económica fracasada, una política económica errónea, sobre todo en un mes en donde se agudiza porque Venezuela entra formalmente en hiperinflación en octubre de 2017, y entonces en diciembre se empieza a sentir con mayor índice los agentes económicos que esperan tener una Navidad en la cual los venezolanos venían acostumbrados a hacer grandes compras. Recuerdo, en muchos de los hogares tachirenses, en muchos de los hogares venezolanos se hacían 200, 300, 500 hallacas, hacían las abuelas, y hoy eso es un tema imposible porque una hallaca vale lo que un trabajador cobra en una quincena. ¿Cuánto cuesta un juguete? ¿Cuánto cuesta la ropa? Que ya vemos los precios. Es más, el 90% de los comercios ha optado por no colocar habladores dentro de sus estanterías porque los precios cambian en San Cristóbal. En el caso de Venezuela cambian una vez al día, pero en el caso de San Cristóbal, que es frontera, o en el caso del Táchira, cambian 2 veces al día. Es así, Aldo. Sí, realmente, mira, tengo la experiencia de que ayer fui a buscar un lavador de platos y la semana pasada, el viernes pasado, estaba en 30.000 bolívares. Ayer lo vi, ayer menos de 8 días, en 90.000 bolívares. De verdad que es una situación, la hiperinflación nos tiene totalmente asfixiados, ¿no? Ya entrando en esta situación, en materia de análisis de esta situación tan cruenta de la realidad, de la situación económica que estamos viviendo, economistas se han pronunciado al respecto, como Leonardo Buniac, que también es experto en materia petrolera. Y dentro de las declaraciones que hizo justamente hace pocos días, a comienzo de semana, sobre la situación actual, el desenvolvimiento de la economía en 2017, las predicciones para 2018, él dijo que estamos viviendo un proceso de preinflacionario, ¿no? ¿Le podrás explicar esto a nuestra audiencia y sobre todo este mismo proceso de preinflacionario que
vivimos actualmente es lo que ha desencadenado esta aguda, crítica y asfixiante situación económica? Claro que sí, Darcy. Mira, Venezuela entró en decrecimiento económico. En la actualidad ya va a cumplir 48 meses la economía venezolana en caída libre. El Fondo Monetario Internacional estimó para este año una caída de menos 12% del Producto Interno Bruto, es decir, el crecimiento a los bienes y servicios que se producen en la economía, en una economía normal deben crecer entre 3, 5, 6%. El caso de Perú, que es una de las economías latinoamericanas que más se perfila para crecer en 2017, está por encima del 5%. Y Venezuela decrece menos 12, el año pasado decreció menos 10, el año antepasado menos 5,7 y se estima que el próximo año pueda decrecer entre menos 12 y menos 20%. Esto habla entonces de lo que menciona el colega en relación a la situación económica del país, sumado a una hiperinflación. Habla la Asamblea Nacional de una inflación acumulada de más de 1.360%, anualizada estaría por encima de 1.786%. Años anteriores, el año anterior fue de 800%, el año 2015, según datos oficiales del Banco Central, fue de 180,9%, y esto hace que claramente exista un mal prolongado que ha podido resolverse, pero que no se ha querido hacer. A diferencia de otras economías hiperinflacionarias, Venezuela hoy tiene 3 crisis en una. Entonces es la crisis económica, la crisis de corralito financiero y es la crisis de finanzas internacionales dada por el default. Por lo tanto, sin ánimo de exagerar, en 2017 añoramos el 2016, en 2015 añoramos el 2014 y en 2018 estaremos añorando este 2017, Dios mío. Vamos a cumplir con una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Continuamos con más de Un Mundo de Economía, dialogando en este mediodía con el economista Aldo Contreras. ¿Qué hacer ante la crisis económica actual? Aldo, son muchos años ya. Son 17 años, pero vamos a tomar los últimos 4 años recientes, que son los correspondientes al periodo de la gestión del presidente Nicolás Maduro, donde los economistas se han pronunciado y le han dicho al gobierno, sobre todo han sugerido el plan de medidas económicas de ajustes a tomar en materias de política económica, fiscal y cambiaria para corregir todas las distorsiones e impulsar la economía nacional en pro del crecimiento y el desarrollo, sostenidamente hablando. Pero ¿por qué tanta renuencia por parte del gobierno a tomar este plan de medidas macroeconómicas? Son muchos años ya, repito, al punto que el gobierno ha apostado es a lo político. Y de ahí el fracaso del gobierno, económicamente hablando, en lo económico. ¿Crees tú que, dada la emergencia que está presentando la economía nacional, el gobierno irá a tomar este plan de medidas, todas estas sugerencias que han hecho los economistas venezolanos? Bueno, si revisamos la historia de estos 17 años y de estos 4 años, básicamente nos diría que no. El gobierno va a seguir aplicando la misma política económica, esa misma política económica de control de cambio, de control de precios, de no sinceración de la economía venezolana, de unos servicios públicos que no alcanzan hoy ni siquiera para cubrir sus costos operativos, es decir, de una economía ficticia que hace pensar a los agentes económicos que Venezuela es un país barato. Entonces eso va a seguir agudizándose a lo largo del 2018. Antes de ir al corte mencionabas que el 2018 pareciera ser más difícil que el 2017. Que el 18 vamos a añorar el 2017, correcto. Dios. Y va a ser así, Darcy, porque el 2018 se perfila como el año económicamente del estallido, ya del colapso total. Aunque hemos llegado ya al colapso, el colapso total llegará en 2018, porque Venezuela tiene 12 semanas sin DICON. Venezuela anunció una canasta de monedas que no ha llegado, ahora ha anunciado el Petro, que es una improvisación, ayer salió en Gaceta Oficial ya la creación de la Superintendencia para las Criptomonedas, de eso podemos hablar en otra emisión. Sí, correcto, y claramente hace que el 2018 se perfile como el peor año económicamente hablando, porque es el año de la hiperinflación formal. Yo decía que el 2017 los precios podían cambiar por día y ahora digo que el 2018 los precios van a cambiar por minuto. A diferencia de las economías hiperinflacionarias como pasó con la economía alemana, como pasó con la economía peruana, la economía argentina, nosotros tenemos 3 crisis. Además de la crisis económica, nosotros tenemos una crisis de corralito financiero porque
porque no hay efectivo en la calle, tenemos una crisis de escasez y desabastecimiento, y adicional a ello, en el mes de agosto entramos formalmente en un default selectivo que las calificadoras de riesgo han puesto así. Entonces difícilmente el gobierno vaya a cambiar el timón de la política económica para hacer lo que es sensato en economía, y es sincerar los precios, liberar el control de cambio, pedir auxilio a los organismos multilaterales. Se le acaba de pedir algo por allí a un organismo multilateral, pero fueron apenas 400 millones de dólares. Y no tiene Venezuela, sumado a las sanciones económicas y financieras que ha dado Estados Unidos. Ya Europa ha dicho que las sanciones financieras vienen después de la Navidad, ponen todo el clima económico en Venezuela pues aún más complicado. Precisamente el gobierno ha tratado de politizar absolutamente todo, y también ha politizado la economía. Entonces los presidentes de Banco Central no han podido tomar las acciones necesarias para corregir el problema. El economista sabe cómo hacerlo. No es que hay que traer a una persona de afuera, a un extranjero, o debe ser un paquetazo traumático, sino que el venezolano ya lo está pidiendo. Por supuesto, porque yo no creo realmente, no queremos desestimar los economistas y los consejeros económicos que tendrá el gobierno nacional y que no sepan cuáles son las medidas que hay que tomar, y sobre todo en la emergencia actual. Por lo tanto, no es exagerar y podemos decir que Venezuela es algo así como una especie de embarcación que se quedó paralizada en alta mar, donde está, depende de dos polos en este caso, por parte del gobierno, por parte de la oposición, que no quieren ponerse de acuerdo, y de ahí lo que estamos viviendo es una guerra asimétrica. Ya entrando, no podemos obviar, Aldo, el problema de la escasez de gasolina, que se ha prolongado y se ha agudizado cada vez más en estos últimos días aquí en nuestro estado Táchira, no solamente aquí en Táchira, sino también en Zulia y en Barinas. El gobierno, a través de los voceros de PDVSA, han declarado que se debe esta disminución en el suministro del combustible por las sanciones internacionales al gobierno de Venezuela. ¿Qué de tanto hay en eso? ¿Será verdad? ¿O hay otras causas, por supuesto, que todos sabemos, detrás de esa escasez de combustible? Sí, es claro que hay una administración errada de Petróleos de Venezuela y de la filial Citgo, que opera en Estados Unidos de Norteamérica, en donde en días anteriores ha sido objeto de un escándalo de corrupción por el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, a quien se le han atribuido una extracción solamente por parte de él por corrupción de más de 11.000 millones de dólares. Es mucho más de lo que hay en las reservas internacionales de Venezuela hoy. Sí, claro. Lo que se llevó una persona en tan solo 3 años, porque recordemos que Eulogio entró en 2014 y salió en 2017. Hay que investigar a Rafael Ramírez, claramente, que fue el hombre de confianza del presidente o del expresidente Hugo Chávez, para ver entonces los casos de corrupción allí. Hay un manejo errado de la política económica. También es cierto que Venezuela, luego de las sanciones financieras de Estados Unidos, no tiene banco corresponsal, y al no tener banco corresponsal no tiene cómo pagarle a Estados Unidos de Norteamérica los aditivos y todo lo que tiene que ver para traer la gasolina, traer el combustible a Venezuela. Bien. Debemos cumplir con otra pausa comercial y ya regresaremos. Estamos conversando hoy con el economista Aldo Contreras Sanita sobre qué hacer ante la situación económica actual. No se aparten, por favor. Estamos de regreso con más de Un Mundo de Economía, Aldo. Sabemos que como principio en economía la confianza es fundamental en todos los aspectos de la vida y por supuesto más en la economía. Venezuela, vamos a partir de la premisa de que presenta dos fracasos en la actualidad que son contundentes, está a la vista de todos: el fracaso político y el fracaso del gobierno y el fracaso de la oposición. El gobierno porque apuesta a lo político y la oposición apuesta a lo económico. Ante esta confrontación que pareciera no terminar, no se vislumbra y sobre todo no se garantiza un mínimo de confianza para atraer los inversionistas extranjeros. Y sin embargo, el presidente Maduro muchísimas veces ha invitado públicamente a los inversionistas extranjeros privados a que traigan sus capitales, invertir aquí en Venezuela, pero ante esta confrontación y bajo qué nivel y grado de confianza. Es difícil porque en la economía venezolana no existe confianza. Uno de los indicadores que estudia cualquier transnacional o cualquier inversionista extranjero es el riesgo país, y el de Venezuela es el más alto del mundo hoy.
además de estar en una economía en hiperinflación, hay una economía de control de cambio que no te permite hacer repatriación de capitales. ¿Cómo hace esa empresa para operar? Sumado a ello, no existe seguridad jurídica en la economía venezolana. Nadie va a comprar un terreno, a comprar unas máquinas, a colocar una planta, visto que el gobierno en alguna época del año, sobre todo en el mes de diciembre, pues se le da por expropiar algunas tiendas, ¿no? Hemos visto el Dacaso parte 1, el Dacaso parte 2 fue el año pasado con EPK, el Dacaso parte 3 fue este año con la cadena de comercialización Macro, y ha sido una política repetitiva por parte del gobierno que lo que ha hecho es enviar señales de alarma a los inversionistas extranjeros, mucho menos en 2017 cuando la economía venezolana cae en default formalmente, claro, al no pagar un bono de la electricidad de Caracas de apenas 26,2 millones de dólares. En 2018 la República tiene más de 8.019 millones de dólares por pagar, es casi la totalidad de las reservas internacionales, una caída en la producción de petróleo que está por 1.700.000 barriles diarios y todo un entramado, además el 2018 es un año políticamente de elecciones, hace que la dádiva, el regalo, los 500.000 bolívares del carnet de la patria, que al final salen a generar dinero inorgánico, salen a generar más inflación en un país que no crece económicamente, que adicionalmente la liquidez monetaria ha crecido más de 1.360%, es claro que no se ataca los síntomas, sino se atacan las consecuencias y nada puede suceder cuando eso se hace. Es así, Aldo, ante la escasez tan severa de alimentos, porque no se sabe qué es más difícil, si conseguir efectivo o conseguir alimentos, las personas, la mayoría de los venezolanos están apuntando, según las últimas encuestas, las últimas mediciones que se han hecho, como una esperanza política electoral a el gerente de Empresa Polar, como es Lorenzo Mendoza, porque de una u otra manera como efecto de demostración, les presenta una garantía, una credibilidad en materia de producción de alimentos, el representante de las empresas más importantes productoras de alimentos de Venezuela. ¿Tienes información sobre eso? ¿Qué crees tú? Bueno, esa esperanza que está depositando los venezolanos en esta posible candidatura. 67% de los venezolanos, Darcy, se definen como ni, es decir, ni de la oposición ni del chavismo. Y ese 67% quiere materializar su intención de voto a través de un candidato que represente progreso, que represente estabilidad económica, claro, que represente crecimiento conocimiento gerencial empresarial. Correcto, planificación estratégica y que represente que Venezuela por fin, una vez por todas, va a salir del hueco en el que ha sido metido, no solamente durante los últimos 20 años, sino también el acostumbrado está barato, dame dos, el acostumbrado subsidio para los servicios públicos, para la gasolina, y que Venezuela de una vez por todas sea un país de crecimiento y de desarrollo económico para todos los venezolanos. Finalmente, Aldo, entonces, ¿qué hacer para el próximo año? Si es que se puede hacer algo, ¿qué estrategias tomar para no estar tan devastado por los pronósticos en cuanto al comportamiento que tendrá la economía nacional en 2018? 2018 es mejor comprar hoy que comprar dentro de un minuto, es mejor comprar hoy que comprar mañana. Almacene inventario de alimentos porque no va a poder comprar. En economías hiperinflacionarias los salarios van indexados a la inflación, eso quiere decir que los salarios pueden subir mensualmente como nos tiene acostumbrado el gobierno, pero ya después de ello vendrá semanal o diariamente, y eso no quiere decir que eso se va a traducir en poder de compra. Hay que estar preparado en la hiperinflación, no solo anticipando las compras, sino psicológica y emocionalmente, porque en las hiperinflaciones de Argentina muchos de sus agentes económicos se suicidan y eso es peligroso para la economía venezolana. Debe venir un discurso de calma, debe venir un discurso de toda la sociedad económica y política que actúa en Venezuela, desde la iglesia, los personeros de la oposición y del gobierno, para calmar a la población, porque si bien es cierto que la teoría económica establece que la mayoría de los países viven en hiperinflación máximo un año, en Venezuela nada está escrito. Está el último caso, que es el de Zimbabue, el caso del 2008, en donde se llegó a emitir un billete de $1 trillón zimbabuenses. Por eso es que realmente, si los economistas aquí tenemos que sincerarnos, ¿verdad, Aldo? Y hablar de la no economía venezolana, porque se antepone a todos los principios y a todas las leyes económicas, toda la situación, el desenvolvimiento de la economía nacional. Muchísimas gracias, Aldo. Y ya para finalizar, sí, a todos nuestros amigos, ustedes televidentes, es una cuestión de fortalecernos cada vez más y poner todo el empeño para fortalecernos psíquicamente, cognitivamente y espiritualmente. Tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, porque esta crisis es una prueba para todos nosotros, no como país, no como la economía nacional y en cuanto a nuestros trabajos, todos los procesos productivos materiales y no materiales, sino la prueba es para nosotros como personas. Así que, bueno, será hasta el próximo año. Que tengas una feliz Navidad. Igual. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias.
Nos despedimos, les invitamos para mañana viernes con una nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Y ya saben que cada vez más la economía adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento en nuestras vidas prácticas cotidianas. Buen mediodía.